Padre amado, te adoro, te doy honra y gloria. Señor, gracias por el privilegio de estar predicando tu palabra. Te pido, mi Señor, que todo aquel que ha tomado un momento para escuchar palabra del Señor pueda entenderla y que esta palabra pueda ser sanadora, salvadora, restauradora, y que cada quien que escuche esta palabra tenga la oportunidad de que su nombre esté inscrito en el libro de la vida. También te pido, mi Señor, que este mensaje que vamos a predicar sea guiado por el Espíritu Santo. Todo esto lo pido, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Para mí siempre constituye un alto privilegio estar predicando la palabra del Señor, porque comprendo que en la palabra del Señor hay vida y vida en abundancia. Con el propósito de seguir cumpliendo con el compromiso de dar vida, hoy estaremos predicando con el título Yo soy un carácter fuerte positivo. Leemos la palabra del Señor en Juan 8:58, que dice: Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Eimi es yo soy en griego. Cuando hablamos de la palabra yo soy, nos estamos refiriendo a la esencia del Señor, a la identidad del Señor, al estado del Señor, a la acción del Señor, a todo lo que es el Señor en sí mismo. Y en ese yo soy se manifiesta el carácter de Dios, que es un carácter bueno, agradable y perfecto. Porque todo don bueno proviene del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Es decir, no se mueve de esa posición, nadie le hace variar esa posición, porque en el Señor se origina todo lo bueno. Así que ni la tentación, ni el mal, ni el pecado nunca van a formar parte del yo soy, del carácter o de la esencia de Dios. Siempre cuando Dios se manifieste, se va a manifestar dentro de un carácter esquematizado en el bien. Porque en Dios no puede existir el mal. Así que algunas religiones dicen que el mal fue creado por el Señor, porque el Señor hizo el querubín o la criatura que se rebeló en contra de Dios. No. Ezequiel 28 habla muy claro de este asunto. El mal se originó en Satanás. Por ende, en el mundo espiritual, todo carácter que se manifiesta dentro de lo malo tiene un origen en el maligno. Así que no podemos relacionar nunca a Dios con el mal, porque Dios es bueno y bueno en gran manera. Repita conmigo, Dios es bueno y bueno en gran manera. Es decir,
que toda la esencia que manifiesta el carácter de Dios, que manifiesta las emociones de Dios, que manifiesta la personalidad de Dios, que manifiesta las cualidades de Dios, son buenas. Y no podemos nunca encontrar el mal en el Señor. Dios hizo sus criaturas y ellas deben tener el carácter de Dios. Sin embargo, no solamente el maligno formó un nuevo carácter que lo podemos definir como negativo, como malo. Algunos ese carácter malo le llaman débil. Otros al carácter bueno le llaman fuerte. Pero sea el término que pongamos para definir el carácter dentro del mundo espiritual, lo más importante es que aquellos que tienen un carácter negativo, malo, no aceptable, despreciativo, se origina en el mal. Y aquellos que tienen un carácter bueno, agradable y aprobado, se origina en el bien. Entonces, Dios nos ha dado su enseñanza y a través de su palabra nosotros podemos formar el carácter de Dios en nosotros. Primero, Dios formó el carácter en sus criaturas, como los ángeles, como los arcángeles, como los querubines, como los 4 seres vivientes, etc. Y ese carácter fue bueno en ese mundo espiritual. También nosotros vemos que ese carácter fue formado en su Hijo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Póngale atención a esa palabra unigénito. Uno, génito, género. Un solo género que viene a definir el carácter de Dios en el humano. Por eso vamos al evangelio que espiritualmente lo identifico con la iglesia y es un evangelio eminentemente espiritual. Me refiero al evangelio de Juan. Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo. ¿Cuál era este verbo? Este verbo era Jesús, es Jesús y será Jesús. ¿Cómo demuestro esto? Usted lee Juan 1:14 y dice: y este verbo se hizo carne. El verbo que se hizo carne en la tierra fue Jesús. Colosenses 1:15 dice: Él es la imagen del Dios invisible. El único género de Dios que manifestó a Dios, que manifestó el Dios invisible, se puso en el vientre de María y luego 9 meses más tarde tenemos el género de Dios en la tierra. Tenemos a Dios en la tierra, que es Jesucristo. Por eso, cuando Felipe le dice que le muestre al Padre y que con eso basta, el Señor le dice: Felipe, tanto tiempo que estoy con vosotros y no me habéis conocido. Si me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque el Padre es en mí y Jesús es en el Padre. Por eso Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo, era Jesús. Y el verbo estaba con Dios. Y Jesús estaba con Dios. Y el verbo era Dios. Y Jesús era Dios, es Dios y será Dios. Quiero explicar algo aquí. Que cuando hablamos de Dios, estamos hablando de la
identidad que define al Padre. Y esa identidad también define al Hijo. Por eso, Jesús siempre hizo la voluntad de su Padre. Y esa es la razón de él decirle a Felipe, el Padre y yo somos uno, somos iguales. Así que cuando tú tengas alguna duda acerca del yo soy, acerca de la esencia de Dios, acerca de la existencia de Dios, nada más tiene que ir 2 milenios atrás y te va a encontrar con Jesucristo. Y Jesucristo mostró a través de su ser que era la manifestación de Dios en la tierra. Y esa manifestación de Dios en la tierra también manifestó su carácter. El carácter fuerte, positivo de Dios fue manifestado a través de Cristo. Pero quiero aclarar algo, que también la influencia de su mamá, su padre social, que era José, de sus hermanos y de aquellos que estaban relacionados con Jesús, formaron parte también de la formación de ese carácter fuerte, positivo en Jesús. Jesús nunca pecó. Por eso el carácter de Jesús no estaba relacionado con el pecado. No está relacionado con el pecado y nunca estará relacionado con el pecado. Aquí está lo maravilloso del Señor, que siendo humano pudo manifestar un carácter santo. ¡Wow! El Señor dice, sé santo porque yo soy santo. Y Jesús manifestó su carácter santo, o apartado del mal, o apartado del pecado. Y esta manifestación de este carácter fue con el único propósito de cambiar la historia de la humanidad, de cambiar un destino de perdición a un destino de salvación, de cambiar las pruebas por aquellas bendiciones que el Señor nos da, de resistir las tentaciones para vivir sobre la base de lo bueno, agradable y aprobado. Entonces el carácter del Señor es importantísimo para nosotros tener una vida en victoria y en el futuro una vida eterna. Jesús habló claramente de cómo se podía formar este carácter en el ser humano. Él no dijo que este carácter se podía formar a través de la oración, no. No dijo que este carácter se podía formar a través de las circunstancias, no. Jesús habló muy claro de cómo se podía formar este carácter. Y dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Así que si usted tiene en su carácter un yugo que no es fácil y está sintiendo que es pesado, a su carácter usted le ha puesto emociones que no son del Señor y cualidades que no son del Señor. Abandone esas emociones, abandone esas cualidades, porque usted necesita la formación de las emociones del Señor, de los sentimientos del Señor, de las palabras del Señor, para manifestar un carácter bueno, agradable y aprobado. No me puede decir así soy yo. Usted me tiene que soportar de qué manera. No. Yo soy melancólico, flemático, colérico, sanguíneo. No. Yo tengo un carácter fuerte y me comporto así. No. O tengo un carácter débil y me comporto así. No.
Jesús habló bien claro de la formación del carácter que tiene que tener todo hijo de Dios. Y dijo que tenía que ser un carácter manso y humilde, y este tenía que ser aprendido. Pero para usted saber realmente cómo puede aprender el carácter de Jesús, tiene que saber lo que es ser manso y lo que es ser humilde. La mansedumbre es la tranquilidad, la quietud, la paz que debe tener toda persona que ha sido un creyente en Jesucristo. Jesucristo, excepto con lo que sucedió con el templo, porque hicieron del templo una cueva de ladrones, hicieron del templo negocios incorrectos. Y Jesús dijo que no, que su casa, refiriéndose al templo, refiriéndose a la iglesia, será llamada casa de oración. Nosotros tenemos que tener un carácter fuerte, positivo. Tenemos que tener un carácter semejante al carácter de Jesús. Y en ese carácter tener una ira santa, donde nosotros, lo que se haga en el templo, tiene que ser santo o apartado del pecado. Ninguna persona en fornicación, ninguna persona en adulterio, ninguna persona iracunda, y estamos hablando de ser iracundo desde el punto de vista negativo o malo. Esas personas no pueden estar tocando los instrumentos en la casa del Señor. ¿Cuál es tu propósito cuando tú tocas música en la iglesia de Jesucristo? Debe ser un propósito santo. Debe ser un propósito conforme al propósito de Dios. Debe ser un propósito bueno, agradable y aprobado. El carácter tuyo predica el evangelio de Jesucristo. Si tú no tienes un carácter conforme a la palabra del Señor, entonces tú estás enviando un mensaje equivocado al mundo. Tienes que predicar con un carácter bueno, agradable y aprobado, que es el carácter de Dios. Ya sabiendo lo que es la mansedumbre, entonces pasemos a la humildad. Aquí el asunto se pone un poco más difícil, porque todo el mundo quiere ser humilde, pero no es humilde generalmente. ¿Qué es la humildad? La humildad es no ser arrogante, no creerte que eres lo último, que eres superior a todo el mundo. La humildad es tú comprender que eres humano y que eres igual o que eres semejante al otro humano. No eres algo diferente. Nosotros en el mundo espiritual y en el conocimiento bíblico solamente conocemos una categoría mayor que nosotros, y es la categoría que tiene Jesús, y es la categoría que tiene el Padre, y es la categoría que tienen las criaturas espirituales. Y Jesús descendió un grado menor, se hizo humano y manifestó el carácter de Dios para podernos salvar a nosotros. Mire, esto es impresionante. Esto es como si una persona quisiera salvar a los ratones. Tuviera que bajar a la condición de ratón. Y para bajar a la condición de ratón, una persona que bajaría su categoría tendría que nacer como ratón, tendría que vivir como ratón y tendría que morir como ratón y resucitar como ratón.
para salvar a los ratones. Esto que yo estoy hablando se ve totalmente imposible porque nadie lo haría. Usted le pregunta a cualquier padre o a cualquier madre si daría a su hijo o a su hija para salvar a los ratones. Y no lo harían. Eso fue lo que Dios hizo con nosotros. Su Hijo unigénito, perfecto, agradable, aprobado, lo dio para salvar a la humanidad. Y cuando Cristo vino a esta tierra, su carácter cambió el mundo. Por eso nosotros tenemos que decir antes y después de Cristo. Cristo siempre ha existido con el Padre. De ahí es que nosotros escuchamos a Cristo decir, antes que Abraham fuese, yo soy. Y ese yo soy, que el Padre se lo dijo a Moisés cuando se identificó, yo soy el que soy. Y ese yo soy, que lo usó Jesús cuando dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y ese yo soy que lo puedes usar tú cuando realmente sea una persona cristiana. Tú puedes decir yo soy cristiano, pero tiene que tener el carácter de Jesús. Pablo dijo, sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo, 1 Corintios 11:1. Y si tú imitas el carácter de Cristo y aprendes el carácter de Cristo, entonces tendrá un carácter fuerte, positivo, que tendrá una buena vida en esta tierra y en el futuro, la vida eterna. Si tiene un carácter incorrecto, inadecuado, negativo, malo, te invito a transformar ese carácter por el carácter de Dios, conforme a la voluntad de Dios. Y así tendrá una vida en bendición y en el futuro la vida eterna. Oro al Señor. Padre amado, gracias te damos por predicar tu palabra. Yo te pido que este mensaje llegue a muchas personas y que este mensaje transforme el carácter malo en carácter bueno y que este mensaje transforme el carácter débil en carácter fuerte y que podamos tener personas en victorias, Señor, porque solamente han formado tu carácter fuerte, positivo. Yo te pido, Señor, que tengamos predicadores con carácter fuerte, positivo, que cambien la realidad de muchas personas, porque están predicando sobre la base de tu carácter. Que muchas personas puedan ser bendecidas, porque lo estamos haciendo sobre la base del carácter. Oh Señor, gracias por enviar a Jesús y mostrarnos el carácter de Dios en nosotros. Y que ese carácter nos ha hecho totalmente una nueva criatura. Todo esto lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hasta una próxima ocasión. Leonardo Grullón. Aleluya.